Bienvenidos chicos, en esta clase vamos a trabajar el capítulo número 2 donde vamos a encontrar límites de una función, ¿sí? Este tema es bastante amplio, así que vamos a tratar de explicar todo lo importante en esta clase. Empecemos por la definición de un límite. ¿Qué es un límite? El límite prácticamente se denota por lim de una función, ¿sí? Y aquí utilizamos una notación, ¿no es cierto?, que se denomina tendencia. X tiende a, ¿sí?, límite de f de x cuando x tiende a, ¿sí? Esto de aquí va a ser un valor, ¿sí? Lo leemos como el límite de una función cuando x tiende a, ese elemento es L, ¿sí? Listo. Teniendo en consideración que así se debe escribir el límite, ¿sí? Ojo, no se olviden de la tendencia, ¿sí? De hecho, las dos cosas son una tendencia. Explicamos un poco esto. Es decir que yo lo que voy a hacer cuando tengo una función es acercarme a un cierto valor. ¿Listo? La variable x va a tender a acercarse a algún valor real, ¿sí?, en el plano. Es decir, de izquierda a derecha nosotros vamos a observar que x se acerca hacia un número. Y cuando pasa eso vamos a observar también que la función va a tender a acercarse, pero en este caso ¿cómo? Se acerca de arriba hacia abajo en un punto también, y ese es el valor de él. Ahora, cabe recalcar algo. Nosotros vamos a empezar haciendo cálculos de límites, ¿sí? Nos van a dar ciertas funciones, ¿listo? Y a partir de esas nosotros tenemos que resolverlas. Tenemos que ver cómo podemos resolver el problema. ¿Listo? Ya vamos a explicar por qué. Un ejemplo de límite es lo siguiente. Supongamos que tenemos esta función g, ¿sí? Una función por partes. Y fíjense en ustedes. Esta función por partes tiene un valor acá, que es x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Y nos da la condición, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que estas condiciones, que era lo que expresaba exactamente su dominio, ¿no es cierto? Nos dice que el dominio para esta parte son todos los reales excepto el 1. ¿Y qué pasa? Que cuando el valor de x es 1, la función toma el valor de 2, ¿sí? Entonces graficando esto en el plano, ¿no es cierto? Damos puntos y graficamos. Por ejemplo, para la primera parte. La primera parte, si la graficamos, va a ser una curva, ¿no es cierto?, que va bajando, hasta acercarse, aquí viene, hasta acercarse hacia 0, pero nunca sobrepasa. ¿Listo? Esto es por la gráfica. Ahora, pero fíjense, puesto que esta función existe en todos los puntos excepto el 1, es por eso que se deja un punto en blanco, justo en la intersección, ¿no es cierto? Si x vale 1, aquí esto vale un medio. Es por eso que aquí está un punto, ¿sí?, en blanco. ¿Listo? Y luego tenemos la otra parte de la definición de la función por partes, que nos dice que cuando x vale 1, la función toma el valor de 2 y ubicamos ese punto. Por eso tenemos un punto aquí pintado. Es decir que aquí estamos teniendo dos partes de la función. Ven, una línea y justo en un punto se salta y continúa, pero este espacio queda reflejado en este punto que está pintado acá, ¿sí? Entonces ahí está completamente dibujada la función. Ahora, para entender esto de los límites, ¿por qué se hace esto? ¿Sí? Se trata de hacer esto nada más porque viene algo importante, una definición muy importante, que son los límites laterales. Cuando yo sé que existe este límite que yo estoy definiendo, este límite existe cuando yo propongo observar qué es lo que pasa con mi función cuando yo me acerco por mi derecha, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con mi función cuando yo me acerco por mi izquierda, ¿sí? Es decir, utilizo la definición, ¿no es cierto? Lo que les dije, la tendencia de x hacia un punto. En este caso, observemos el punto 1. Si yo me acerco por mi izquierda, mi derecha, perdón, fíjense en lo que está pasando. Me estoy acercando, ¿sí? Hasta que llego horizontalmente hasta 1. ¿Listo?
pero la función se ve de arriba a abajo. ¿Hacia qué punto me estoy acercando en este momento? Hacia un medio, ¿sí? Hacia un medio, ahí me estoy acercando, ¿listo? Si me acerco por mi derecha, me acerco en la función hacia el punto 1 medio. ¿Y qué pasa por la izquierda? Luego vengo, tomo valores por mi izquierda, así me acerco hasta 1. ¿Y qué pasa ahora con la función? Si vengo así, también se acerca hacia 1 medio, ¿sí? Estos son los límites laterales. Dar valores tan cercanos posibles a ese valor, en este caso a 1, tanto por mi derecha como por mi izquierda. ¿Cuáles son esos valores? Por mi izquierda, ¿cuáles serán los valores? ¿No es cierto? Como empiezo en 0, va a ser 0, 0,5, 0,9, 0,999, 0,99999, un número tan grande que casi nosotros podamos tomarlo como 1, pero que no sea 1, ¿sí? Eso es el límite, eso es la tendencia, ¿listo? Entonces, cuando hacemos eso por la izquierda, nos acercamos en la función de arriba abajo, nos acercamos hacia el punto medio, ¿sí? ¿Queda claro? Listo. Lo mismo hacemos por la derecha. ¿Cuáles serían los valores cercanos a 1 por la derecha? Por ejemplo, 1.1, ¿sí? Pero un valor más cercano a 1, 1.01, ¿sí? Y un valor más cercano, 1.001. Y así sucesivamente, hasta tomar un valor que aproximadamente sea 1, que nosotros podamos distinguir como 1, pero que no es 1, ¿sí? Listo. Entonces, de igual forma, se acerca hacia ¿dónde? Hacia un medio. Estos son los límites laterales. ¿Y cómo los describimos? Los límites laterales. El límite lateral por izquierda va a definirse de la siguiente forma. El lim de la función cuando x tiende a ese punto por la izquierda y utilizo el símbolo de menos sobre el número. Ojo, no es un menos delante del número, sino sobre el número, para identificar que estoy yendo por la izquierda, ¿sí? Ojo, cuidado con realizar operaciones que no vienen al caso, ¿listo? Y eso me va a dar un valor, ¿listo? Que en este caso voy a llamarlo L1. Y lo mismo pasa con el límite lateral por la derecha. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Que tomo el límite, ¿no es cierto?, de la función, de la misma función, ¿sí? Y lo evalúo cuando x tiende a ese número por la derecha. Y utilizo aquí el más, ¿sí? El más. Ojo, este más también va sobre el número solo para identificar por dónde estoy tomando el límite, ¿sí? Por derecha más, por izquierda menos. Igual, este va a ser un valor. Ahora, ¿sí? Estudiados los límites laterales y teniendo el sentido común de lo que es, lo que vamos a tener nosotros es simplemente que dar valores. Por el momento no vamos a comenzar a calcular y hacer cosas, pero sí tenemos que comenzar a dar valores, ¿no es cierto? Valores por izquierda que se acerquen al número, valores por derecha que se acerquen al número, y vamos a encontrar un punto, ¿no es cierto?, en el eje vertical, ¿sí?, para analizar la función, y ese va a ser el límite de mi función, ¿sí? Cuando x tiende a un número, la función también tiende a un número, ¿sí? Eso es lo que pasa. Ahora, teniendo en cuenta los límites laterales, solo cuando los límites laterales son iguales, el límite de la función va a existir más bien, ¿sí? Va a ser L. Cuando los límites laterales por derecha y por izquierda son iguales, entonces el límite, ¿sí?, en general el límite, ¿sí?, por la definición que vimos, cuando x tiende a, ¿sí?, ya se ha evaluado por izquierda y por derecha, y si estos son iguales, entonces el límite existe, ¿sí? Y ese límite va a ser L, ¿sí? Ojo, si los límites laterales son distintos, si no son iguales, son distintos, obtenemos valores diferentes, como ya vamos a ver a continuación, ¿qué es lo que sucede? El límite no existe, el límite de mi función no existe, ¿sí? Esto tiene que quedar sumamente claro. Ahora, para empezar el cálculo de los límites, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Siempre nos van a dar funciones, ¿verdad? Funciones de todo estilo. Funciones polinómicas, funciones racionales, funciones de potencia, logarítmicas, ¿sí? Y nosotros
ya hemos trabajado con las propiedades de esas funciones, ¿verdad? Lo que nos toca hacer es simplemente practicar, es decir, usar un estilo de artilugios, ¿no es cierto?, para poder representar lo que tenemos de otra forma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer? Ojo, siempre que nos dan una función, nosotros tenemos que desarrollarla. Tenemos que evitar los famosos problemas. Aquí viene un tema súper importante de indeterminación. Esto se va a trabajar más adelante cuando hagamos cálculos mucho más precisos, ¿sí? Ok, pero por el momento simplemente vamos a trabajar con números, ¿listo? ¿A qué me refiero con esto de indeterminación? En que por lo general las funciones que nos dan son del estilo racionales, ¿sí? Son estilo racionales o son estilo potencia. ¿A qué me refiero con esto? No sé, algo de este estilo, x más 1 sobre x cuadrado menos 1. ¿Sí? Esta es una función racional. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ver alguna forma, ¿no es cierto?, de evitar, ¿sí?, de evitar que los límites laterales sean distintos. ¿Sí? Es decir, tenemos que buscar la forma de que estos sean iguales. ¿Esto cómo se logra en principio? Primero tenemos que saber o conocer el dominio. Siempre el dominio de nuestra función va a ser muy importante. ¿Por qué el dominio? Porque en el dominio nosotros conocemos en dónde existe mi función. ¿Listo? Y por ejemplo, aquí nace el problema. Voy a explicarlo muy detenidamente. Espero que lo entiendan. Verán, lo que sucede es que cuando yo tengo el dominio de la función, por ejemplo, ¿no es cierto?, digamos que es una función polinómica, yo sé que, por ejemplo, yo escribo esto, que x está en todos los reales, ¿sí? Digamos, voy a poner una restricción. Existen todos los reales excepto el menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros, en general, al principio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este valor de tendencia de A va a ser un valor que pertenece al dominio de la función, ¿sí? Cuando este valor A pertenece al dominio de la función, entonces el cálculo es simple, como el que puse hace un momento. Aquí voy a borrar menos 1 y lo voy a cambiar por 1. Esta función de aquí que puse hace un momento, x sobre x cuadrado menos 1, ¿sí? Por ejemplo esto. ¿Listo? Esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función precisamente son todos los reales excepto el 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tomo cualquier valor, ¿no es cierto?, en el dominio de esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Por ejemplo, yo puedo pedir que ustedes calculen el límite de esta función f, por ejemplo, cuando x tiende al punto 2, ¿sí? Listo. ¿Qué pasa con esto? 2 está en el dominio de esta función, ¿sí? Entonces simplemente lo que yo debo hacer es reemplazar el valor de 2 aquí en mi función, ¿sí? Es decir, lo que tengo que hacer es esto. 2 más 1 y me queda 2 al cuadrado, que son 4 menos 1, y esto es un valor, ¿sí? Esto es 3, ¿no es cierto? Y acá abajo me queda 4 menos 1, que serían 3, y me va a quedar 1, ¿sí? Eso, por ejemplo, es un cálculo de un límite. Ese es el cálculo de un límite, precisamente. ¿Listo? Espero que hayan entendido esta parte. Es decir, cuando yo tomo el valor de tendencia para x en el dominio, ¿sí?, yo puedo simplemente sustituir ese valor. ¿Listo? Eso es muy fácil, ¿sí? Ahora el problema, el principal problema que vamos a tener aquí es qué pasa con los valores que no pertenecen al dominio, como por ejemplo el valor 1, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pido que calculen el límite cuando x tiende a 1 de esta función, ¿sí?, ¿qué es lo que va a pasar si yo reemplazo el 1 aquí? Ustedes van a ver que, por ejemplo, si reemplazo el 1, aquí arriba me queda 1 más 1, 2, pero abajo ¿qué queda?
1 al cuadrado, que es 1, menos 1 es 0. Y ustedes saben que la división para 0 no existe, ¿sí? Entonces yo no puedo hacer ese cálculo. Tengo un problema muy grave, ¿sí? Entonces, el cálculo de límites se basa principalmente en resolver esta clase de problemas. ¿Listo? En resolver estos casos, es decir, en ver los valores que no están en el dominio de la función. ¿Listo? Al hacer esto, ¿qué es lo que pasa? Como observamos, en este caso, vamos a tener una división para 0. ¿Cómo resolvemos esta clase de problemas? Por ejemplo, esto es fácil. ¿Por qué? Porque yo conozco el factoreo. Entonces, si uso factoreo para desarrollar esta función, voy a poder resolver esta clase de problemas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Yo sé que abajo en el denominador yo tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, esto de aquí puede expresarse como el límite de x más 1 sobre x más 1 por x menos 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a ir, ¿no es cierto? Por la definición, ¿sí? Y simplemente voy a tener esto de acá. Límite, ¿no es cierto? Esto va a ser de 1 sobre x menos 1. ¿Listo? Cuando x tiende a 1. Y luego, por ejemplo, vamos a aprender técnicas cuando veamos un capítulo más avanzado como es el de derivadas, en donde podremos aplicar una técnica que se conoce como L'Hopital, ¿sí? Y vamos a poder desarrollar muchas más cosas, ¿sí? Aquí aún seguimos teniendo el problema, pero el punto sería, por ejemplo, que nos quede algo así. Esto voy a cambiar la función por un instante y voy a ponerle aquí menos 1, fíjense, menos 1, acá también menos 1, y simplemente al realizar el factoreo de diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que nos va a quedar? Esto se va, y aquí sí me va a quedar 1, ¿sí? 1 sobre x más 1, ¿sí? En este caso sí. Ahora sí, si reemplazo el 1 me queda 1 más 1, 2. Entonces me va a quedar como total lo que voy a recibir es 1.000. Y ese va a ser el valor de mi límite. Es por eso que aplicar reglas como el factoreo, ¿no es cierto? Me van a ayudar a resolver estos problemas para encontrar los límites. ¿Cuál sería otra forma de encontrar soluciones a los límites? Para empezar, otro problema, ¿verdad? Es cuando yo encuentro funciones con potencias, ¿sí? Funciones con radicales. Aquí, ¿qué método uso? Por ejemplo, hay algo muy fácil. Nosotros debemos conocer algo que se conoce como la conjugada, ¿sí? Es decir, multiplicar a la vez, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo así, raíz de x sobre raíz de x, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer eso para aplicar conjugadas con raíces. Entonces tenemos algunos métodos. Por ejemplo, si estamos trabajando con logaritmos, con exponenciales, ¿qué podemos usar? Nosotros podemos usar sus inversas, ¿no es cierto? Si utilizamos logaritmos, podemos usar exponenciales para resolver problemas. Si utilizamos exponenciales, podemos utilizar logaritmos para resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, funciones trigonométricas. ¿Cómo resuelvo esos problemas? Con las identidades, ¿sí? Esto va a suceder continuamente en el cálculo de los límites, ¿listo? Esto lo vamos a desarrollar con mayor detenimiento cuando veamos los ejercicios, ¿sí? Por el momento vamos a centrarnos en algunas cosas más que debemos saber acerca de este tema. Ahora, los límites pueden ser de varios estilos, ¿listo? El primer estilo es cuando yo tomo un valor cercano a x, ¿no es cierto? La tendencia es a x y encuentro un valor para la función, ¿sí? Encuentro un valor para su límite. Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, yo tengo límites infinitos. ¿Qué quiere decir un límite infinito? Que cuando yo tomo el valor de tendencia hacia un número en la parte de x, ¿sí? El límite de la función va a resultar ser un número al infinito. Por ejemplo, más infinito y menos infinito, literalmente. ¿Cómo se ve eso? Tenemos en la siguiente gráfica algo que nos va a describir bien esto, ¿sí? Por ejemplo, consideramos, ¿no es cierto?, el plano y una gráfica de este estilo. Una curva así, ¿no es cierto? Y fíjense, justo aquí voy a mencionar algo que vamos a tratar inmediatamente. Las asíntotas, nuevamente. Una asíntota de estilo vertical. ¿Qué es una asíntota?
es una línea, ya sea esta vertical, horizontal o oblicua, en la cual la función se acerca tanto como puede, pero nunca la topa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta curva, ¿verdad? ¿Sí? Que va subiendo y se acerca, por ejemplo, hasta asíntota, ¿sí? Supongamos que esta asíntota está en 2, digamos, ¿sí? Puede ser cualquiera. Entonces, se acerca tanto, pero nunca le topa. Y luego, por otra parte, también tenemos esta función de aquí, ¿sí? Al tener esta clase de gráficas, ustedes saben que es una función por partes, ¿sí? Una función por secciones. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, ¿se acuerdan los límites laterales que mencionamos? ¿Qué pasa cuando yo me acerco a 2? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué a 2? Porque como es una asíntota, ¿sí? Es un punto que no está dentro del dominio de mi función, por eso evalúo ahí, ¿sí? Entonces, al graficar resulta esto. Esta curva, que ¿por dónde se está acercando? Por la izquierda, ¿sí? Por la izquierda de 2. ¿Y hacia dónde se está yendo la función? De arriba a abajo. Se está yendo hacia más infinito, pero hacia más infinito en el eje vertical, en el eje de las 10, ¿sí? Esto debe quedar claro. No confundamos el hecho de acercarnos de izquierda a derecha con el hecho de irnos hacia arriba o hacia abajo. Recuerden, X se mueve de izquierda a derecha, pero la función siempre de arriba hacia abajo, siempre vertical. ¿Listo? Ahora, lo mismo pasa con el 2, pero por la derecha, el límite lateral por la derecha, ¿sí? De esta función. Fíjense, ¿qué es lo que está sucediendo? Estoy viniendo con mi función, pero esta función está cayendo ¿a dónde? Hacia menos infinito, ¿sí? Hacia menos infinito. Entonces, los límites laterales, por ejemplo, aquí, son diferentes. Por tanto, el límite de la función, sea cual sea esta, ¿sí? No existe. Pero sí tengo límites laterales que existen, pero son diferentes. ¿Listo? Este concepto debe quedar súper claro. A veces pueden encontrar los límites laterales, pero, lo que es otro problema es que solo encuentre uno y no encuentre el otro. ¿Listo? En todo caso, lo único que debemos saber, y es importante, es que para que el límite exista, los límites laterales deben ser iguales. ¿Listo? Tenemos otra clase de límites. Los límites que son en el infinito. Estos límites en el infinito, ¿qué me están representando? Esta clase de límites, en cambio, tienen lo que se conoce como asíntotas horizontales, ¿sí? Es decir, rectas como esta de aquí. Rectas horizontales paralelas al eje de las X, ¿sí? ¿Y qué es lo que me representa? Es un límite de una función, ¿sí? Pero que ahora X tiende a ser más infinito, o sea, de izquierda, o menos infinito, o sea, a la derecha. ¿Listo? Y al obtener esas tendencias, el valor resultante me da un número L, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica tenemos la asíntota horizontal, ¿verdad? Y tenemos la gráfica de una función. Igual, una asíntota en 2, pero este 2 está en el eje, ¿no es cierto? En el eje vertical y por tanto una línea horizontal, ¿sí? Y listo. Entonces, por ejemplo, aquí fijémonos. Tenemos esta curva por una parte y esta curva por otra parte. ¿Listo? Una función por secciones, por partes. ¿Listo? Entonces, ahora sí. ¿Qué pasa cuando yo a X me acerco por el menos infinito? Es decir, por este lado. Por el lado horizontal, por el lado izquierdo de las X. ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que está pasando? Miren, me estoy acercando ¿hacia dónde? Hacia 2. ¿Listo? ¿Y qué pasa si me acerco con X así en el infinito? ¿Qué es lo que pasa? También la función de arriba abajo se acerca ¿hacia dónde? Hacia 2. En este caso, por ejemplo, tanto el límite cuando X tiende a más infinito y a menos infinito es 2, es el mismo, ¿sí? Pero ojo, aquí no podemos considerar límites laterales. ¿Listo? Ahora, ¿a qué se debe esto de los límites en el infinito y al infinito, ¿no es cierto? Infinitos en el infinito. A que por lo general nosotros nuevamente tenemos siempre funciones que son de estilo racional. Son de este estilo. De ahí nace esto de las asíntotas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que averiguar qué es lo que está pasando en la
en la fracción de polinomios o en la fracción de funciones algebraicas, ¿no es cierto? Ya sea si tengo simplemente un polinomio, si tengo un polinomio sobre un radical, no sé, cualquier clase de esas cosas, ¿sí? Todo puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer prácticamente? Es ver que si yo tengo, vamos de una vez a las asíntotas, ¿no es cierto? Siempre que yo tenga una función de estilo racional, es decir, un polinomio sobre otro, yo lo que tengo que siempre hacer en esto, obviamente, verificar que el denominador sea diferente de 0, ¿sí? En todos los casos, ¿listo? Cuando yo tengo ya la función racional, ya sé que es una fracción, ¿qué es lo que hago? Comienzo mi análisis para poder graficar más bien, ¿sí? Para decir que, ok, si yo tomo mi denominador y lo igualo a 0, ¿sí? Yo despejo el valor de x de ese numerador. Y ese valor que yo obtenga, o valores, porque pueden ser algunos, ¿sí? Esos valores van a ser mis asíntotas verticales. Es decir, si yo tomo el denominador, ya sé, el denominador siempre tiene que ser distinto de 0. Pero en este caso solo es para saber cuáles son. O incluso si lo hago con la diferencia, simplemente obtengo valores, ¿verdad? Obtengo valores para x, en los cuales la función no existe. Esos valores, al despejar, van a ser de este estilo. X igual a o x diferente de a, si quieren. De las dos formas funciona. El punto es que, al obtener esos valores los trazo ¿en dónde? En el eje, ¿no es cierto? Me voy al eje de las x y ubico esos puntos. Por ejemplo, el 2. Digamos que hay un menos 1, ¿sí? Entonces yo tomo esos valores, ¿no es cierto? Y comienzo a trazar asíntotas verticales. Es decir, líneas verticales al eje de las 10. ¿Listo? Esas son mis asíntotas verticales y por lo general tienen la forma, ¿qué forma? Tienen la forma de un límite infinito. Sí, tienen esta forma, la que vimos antes. Es por eso que siempre que tenemos esto, vamos a encontrar esta clase de cosas. ¿Sí? Ok, ahora, los límites horizontales. ¿Sí? Vamos a ver las asíntotas horizontales. ¿Cómo trabajamos estos límites? Igual, tenemos una función que es racional, ¿sí? Cuyo denominador siempre es distinto de 0. Y aquí lo importante es que debemos analizar el grado de mis polinomios, ¿sí? ¿A qué me refiero con grado? Por ejemplo, si yo tengo una función que es racional, voy a escribir algo así, x al cuadrado sobre x cubo más 1, por ejemplo. ¿Listo? Esta es una función racional. ¿Sí? Busco mi dominio. Ok, voy a buscar los puntos donde no existe. ¿Dónde no existe esta función? Por ejemplo, existen todos los reales excepto en el menos 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque analizo esto, despejo todo esto y x tiene que ser siempre diferente de menos 1. A la vez, de una vez, recordemos la asíntota vertical. Ese punto menos 1 va a ser una asíntota vertical para esta función. Ahora vamos a revisar lo que son las asíntotas horizontales. ¿Listo? Para esto vamos a tener también una función de estilo racional. Siempre verificando que el denominador sea distinto de 0. ¿Listo? Aquí vamos a tener algunos casos. Por ejemplo, escribamos esta función. F de x igual a x al cubo sobre x al cubo más 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar nosotros? Vamos a analizar el grado del numerador como el grado del denominador, ¿sí? Aquí tenemos tres casos. Principalmente, ¿qué pasa cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador? ¿A qué me refiero con esto de grados? A tomar el grado más grande en cada caso, tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Listo. Por ejemplo, aquí escribamos, por ejemplo, x al cuadrado sobre x al cubo más 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo un grado en el numerador que es menor al grado del denominador, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Una asíntota horizontal. Pero esta asíntota
¿Cuál va a ser? Va a ser una recta, ¿sí? Una recta de este estilo, una recta y igual a 0. Es decir, que esta recta va a estar en el origen. Pero ¿cómo graficamos esto? Obviamente, escribimos, ¿no es cierto? 0, ¿no es cierto? Acá. Y trazamos una recta paralela al eje de las X, que en este caso va a ser la misma, ¿sí? Va a ser la misma, por eso está en el origen. ¿Listo? Ese es el caso cuando tenemos un grado en el numerador menor que en el grado del denominador, ¿sí? Ahora, el segundo caso es cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, escribamos x cubo sobre x cubo más 1. Ahí tenemos ese caso. Entonces, aquí, ¿qué es lo que usamos? Usamos la siguiente ecuación. La ecuación va a ser y igual a el coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. ¿A qué me refiero con esto? A que tomo, siempre me fijo nuevamente en el mayor grado de la variable tanto arriba como abajo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, me fijo arriba, grado 3, ¿no es cierto? Grado 3, ¿y qué es lo que pasa? Escribo el coeficiente de esa variable. En el caso de esta función, ¿cuál es? Es 1, porque aquí es como si tuviese un 1. Y acá, ¿cuál es ese coeficiente? También es 1. Entonces, yo debo trazar la recta 1 sobre 1, ¿sí? Que prácticamente termina siendo 1. ¿Listo? Otro caso, hagamos otro caso. Por ejemplo, si yo aquí tengo 3 y acá tengo 2, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis coeficientes? En el numerador va a ser 3 y en el denominador va a ser 2. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la recta que yo debería trazar es una recta y igual a 3 medios, ¿sí? Igual a 1.5. Entonces, por ejemplo, dibujamos eso, ubicamos el 1.5 en y, ¿no es cierto? Digamos que está por acá y trazamos una recta que es paralela al eje horizontal de las X. Esa es una asíntota horizontal. ¿Listo? Ahora viene el último caso. ¿Qué pasa cuando el grado, por ejemplo, del numerador, voy a escribir aquí 4, es mayor al grado del denominador? Entonces, ahí no tengo una asíntota horizontal. No hay asíntota horizontal, pero sí hay ¿qué? Una asíntota oblicua. ¿Cuál es la asíntota oblicua? En vez de ser una recta paralela al eje de las X, va a ser una recta inclinada, ¿sí? Va a ser una función lineal, es decir, una línea de este estilo en el plano. ¿Listo? Va a ser de esta forma. Es por eso que si pasa esto de que el grado del numerador es mayor al denominador, entonces vamos a graficar una recta y, ¿sí? Que va a ser de qué estilo? Mx más n, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la forma de una ecuación lineal, de un modelo lineal, de una función lineal, ¿sí? Esta es la forma. ¿Listo? Entonces vamos a tener la pendiente por la variable más un corte con el eje de las Y. Eso es todo. ¿Cómo calculamos esta pendiente? La pendiente va a ser igual a ¿qué? Al límite en el infinito, es decir, cuando x tiende a más infinito, ¿sí? De la función que me están dando, en este caso esta, sobre x. Siempre sobre x. Todo esto sobre x. Realizamos esa operación, calculamos el límite por cualquier método, ¿no es cierto? Por factoreo, por lo que sea que tenga y que me ayude a realizar esta operación, lo calculamos y obtenemos el m. Y luego calculamos el n. ¿Qué es el n? El n es el límite cuando x tiende a más infinito ¿de qué? De la función que me están dando menos la pendiente que encontré multiplicado por la variable x. Es decir, realizamos esta operación, ¿sí? Reemplazamos f, realizamos la operación y encontramos el límite. Ese va a ser el valor de n. ¿Listo? Entonces, con esto hemos cubierto todo lo importante con respecto a límites de funciones. En la próxima sección estaremos revisando los ejercicios que corresponden a esto. ¿Listo? Muchas gracias.